Bueno amigos, el propósito de este video es conocer las bondades y el uso práctico del programador EZP 2019 y su versión más reciente, que es el EZP 2019+. Vamos a tratar este video hacerlo de una forma básica para que técnicos con poca experiencia en el manejo de computadores puedan entender cómo se instala, cómo se hace la lectura, borrado y grabación de una SPI de la serie 25. Para ello entramos en materia. Tengamos en cuenta que cuando abramos por primera vez el programa EZP, este que señalo acá, el primer inconveniente que vamos a encontrar es que está en un idioma chino. Para corregir este detalle del idioma, nos vamos a esta pestaña y seleccionamos inglés. De esta manera se nos va a hacer más fácil entender cuáles son los parámetros a usar dentro de este programador, como son los botones que aparecen en la parte de arriba. Bueno, hecho esto, otro inconveniente que vamos a tener es que al momento de hacer un test nos va a salir un error. Este error se debe a que todavía no hemos instalado el driver del programador. Entonces, conociendo por qué a veces no funciona nuestro programador debido a que no hemos hecho esta instalación, entonces vamos a proceder a hacerla. ¿Cómo se hace la instalación del driver para este programador? Para ello debemos entonces conocer en primer lugar cuál es el sistema operativo que tenemos instalado en nuestro computador, porque este programador de hecho tiene dos tipos de instaladores del driver, que son la versión 32 bits y 64 bits. Entonces nos fijamos, por ejemplo, en este caso acá tiene un Windows 7 Ultimate y acá nos dice que el sistema operativo es de 32 bits. Esto lo hacemos en panel de control para verificar cuál es el sistema que vamos a utilizar. Más sin embargo, cuando nosotros escogemos el driver, entonces él va por defecto a coger el que se asemeja a nuestro sistema operativo. En segunda instancia vamos a administrador de dispositivo. Estando aquí en administrador de dispositivos, entonces lo que hacemos es conectar nuestro programador a la USB de nuestro computador. Y vamos a encontrar que nos ha reconocido como WinUSB-COM. Debemos tener en cuenta también que existen dos tipos de driver. Hay uno que es ejecutable, que viene con la extensión .exe, al cual se puede ejecutar igual como si ejecutáramos la instalación de un programa de Windows.
En este caso, este driver no tiene el punto S, entonces debemos hacerlo de forma manual, y para ello requiere de una actualización. La actualización la hacemos haciendo clic derecho en WinUSB, actualizar software de controlador, buscar controlador en el equipo, le damos examinar y buscamos nuestra carpeta. En este caso puede ser el EZP 2019 si es este el que tenemos, o EZP 2019 más. Entonces, en cualquier caso escogemos driver y le damos aceptar. Luego le damos siguiente. Nos sale esta pestaña que es una seguridad de Windows. Le damos instalar este software de controlador de todas formas. Esperamos a que termine de instalar el controlador. Que depende de la rapidez del equipo. Una vez nos salga esta ventana donde dice que Windows actualizó correctamente el software del controlador, cerramos la ventana. Entonces acá ya nos debe aparecer el controlador actualizado y su respectiva librería, que es USB Win32. Cerramos esta ventana y nos vamos entonces nuevamente a nuestra carpeta de programa. Ejecutamos la aplicación EZP 2019. Pasamos el idioma chino a inglés. Y tengamos en cuenta que para que desaparezca esta parte que está en chino, cerramos, volvemos a abrir y ya nos sale esta ventana con el lenguaje en inglés. Bueno, las bondades de este programador, por ejemplo, aquí podemos ver que tiene el Open, es donde se abren los archivos que nosotros tengamos guardado en nuestro computador. Tenemos este otro botón que es Save, o es de guardar. Read, que es lectura o leer. Erase, que es borrar. Y este que es de grabar. Verificar, auto. Estas son herramientas que podemos utilizar. Vamos a ver si le damos, o podemos ignorarla puesto que en este momento no son de mucha utilidad. Bueno, cuando abrimos nuestro programador por primera vez, vamos a encontrar que se nos abre con la versión de una 24 EPROM, una NMEL, y pues acá puede aparecer como una 24C01. Esto no quiere indicarnos que nos ha leído ya digamos la SPI que hemos conectado en nuestro software. Esta versión no tiene un testeo automático de la SPI, es decir que no todas las SPI
se pueden testear desde esta tecla. Vamos a hacer la prueba y vemos que no hay compatibilidad y que debemos hacerlo manual. Entonces, cuando tenemos este tipo de programas que nos salen esta, que no nos detecta entonces el chip que nos hemos insertado, entonces nos vamos a valer de este otro que dice fin. Antes debemos tener en cuenta que antes de insertar nuestra SPI al socket del programador, debemos de revisar qué tipo de SPI hemos conectado. Por ejemplo, si se trata de una SPI de 16 megabits, 32 megabits, 64 megabits, incluso puede ser de menos capacidad. Entonces tengamos en cuenta eso para poder entonces identificar la configuración correcta que le vamos a dar en el programa para que él haga nuestra lectura. Bueno, en mi caso yo he conectado una 25 VQ032. Entonces, para ello vamos a usar este botón que se llama fin, y de esta manera poder localizar una SPI que sea compatible con la que tengo instalada en el socket del programador. Aquí en fin vamos a colocar 25 VQ y vemos que como 25 VQ no hay, digamos que no hay en la base de datos. Entonces para ello vamos a omitir la B y le vamos a colocar 25Q32, que para nuestro caso da igual. Entonces aquí vemos que tenemos una EON EN25Q32, una Giga Davis GD25Q32B y una Winbone W25Q32. Cualquiera de estas tres que seleccionemos es compatible con la que tenemos en nuestro socket. Entonces para ello vamos a hacerlo con la Giga Davis. La seleccionamos y le damos seleccionar acá, y entonces acá vemos que ya se nos coloca la nomenclatura de GD25Q32B. El 32, que es lo que vamos a tener en cuenta para la programación, significa que es de 32 megabits. A su vez estos 32 megabits, si lo llevamos a la conversión, nos da un total de 4 megabytes. Entonces este es el tamaño total que nos va a registrar. Bueno, entonces vemos que aquí se nos colocó la nomenclatura GD25Q32B, y es en esta pestaña donde vamos a escoger la capacidad de SPI que vamos a estar programando. Aquí tenemos varias SPI que según vayamos escogiendo en la lista nos va a ir cambiando el tamaño. Por ejemplo, si escogemos la 80, nos dice que es de 1 megabyte. Si escogemos una 16, nos dice que es de 2 megabytes. Si escogemos la 32,
4 megabytes. Si cogemos la 64, 8 megabytes. Entonces vamos a comenzar haciendo la lectura con 25Q32, que es la que corresponde a la que tengo insertada en el socket. Entonces vamos a leerla. Como demora un poco, cortamos el video y la dejamos y la pasamos al final. Bueno, ya terminó la lectura. Una vez la hayamos leído, entonces vamos a guardarla con el botón salvar. Y aquí colocamos, por ejemplo, que es una 25Q32, o poder identificar. Seguidamente podemos colocar la marca del televisor, podemos colocar el modelo y podemos colocar el modelo de chasis o número de la tarjeta. De esta forma entonces podemos identificarla fácilmente cuando lo vayamos a usar nuevamente para programar una SPI de idénticas tarjeta MAI. Entonces guardamos. Y aquí en propiedades podemos ver que el tamaño es de 4 megabytes. Entonces nos dice que la lectura sí fue la correcta. Seguidamente vamos a darle uso a otro programa que es prácticamente idéntico, solo que este tiene algunas ventajas sobre el primero. Igual le damos, escogemos el idioma, cerramos, volvemos a abrir. Y este bueno, una de las características que tiene este software es que es más actualizado y por lo tanto ya podemos hacerle test directamente y de esta forma puede detectar el chip que tenemos conectado en nuestro socket. En caso de que no sea así, entonces hacemos igualmente como se hizo con el primer programa, que es usar la tecla fin y colocar 25Q32 y escoger de entre las que salga una para que nuestro programador cargue todo lo que es el contenido en tamaño para poder hacer lo que es la lectura y guardado en el computador de nuestra SPI. Entonces en este caso vamos a utilizar la tecla test. Bueno, aquí nos dice que él ha detectado un chip que es ZB25VQ32, aunque no las detecta como el 25Q032, si nos dice que es de 32 megabits. Entonces, como vemos acá, nos dice que es una ZB25VQ32 y que el tamaño es de 4 megabytes. Entonces tenemos en una lectura correcta para hacerla. Aquí también tenemos que tener en cuenta
qué velocidad vamos a escoger para lo que es la lectura y también la grabación. Generalmente usémosla, ella como tiene el tamaño máximo es de 12 MHz, entonces usémosla en 6 para que la lectura se haga, digamos, en un promedio, que no esté a velocidades muy bajas ni tampoco muy altas, y la lectura se haga correctamente. Entonces procedemos a leerla. Igualmente paramos el video y retomamos al final de la lectura. Bueno, ya tenemos nuestra lectura, entonces vamos a guardarla. En esta ocasión vamos a colocarle 25 Q32 buzzer y guardamos. Bueno, ahora vamos a hacer el paso que es cómo grabar una SPI a través de este programador. Antes de grabar una SPI debemos borrar el contenido para que la grabación sea exitosa y no nos genere errores, ya que grabar sobre información existente puede generar errores en el momento de instalarla en el televisor. Entonces, para que ello no ocurra, lo primero que vamos a hacer es hacerle un borrado. Para ello nos vamos aquí entonces donde dice borrado, le damos clic aquí y vemos que el borrado no va a tardar mucho. Entonces nos dice que el borrado fue completo. Y entonces sí procedemos a hacerle una lectura para verificar que ha sido borrada. Como podemos ver, el buffer nos presenta el formato FFF, que nos indica que no hay datos dentro de la SPI. Entonces, seguidamente vamos a programarla. Para programarla, entonces abrimos el archivo que tengamos guardado previamente. No necesariamente tenía que ser este o cualquiera de estos dos, sino cualquiera de cualquier SPI que vayamos a programar, que vayamos a utilizar para guardar en nuestra SPI. O sea, no necesariamente a veces se programa sobre la misma SPI. Podemos tener SPI guardadas de respaldo físicas, las cuales podemos usar después de borrada, entonces ingresar datos de otra SPI que hemos guardado previamente. Entonces para ello vamos a escoger esta que hemos guardado previamente, la abrimos y esta vez le vamos a dar en el botón grabar. Entonces, de esta manera vamos a hacer la grabación de la SPI.
Bueno, como podemos ver, entonces la escritura fue exitosa y de esta forma ya tenemos programada nuestra SPI. Bueno, consejos. Al usar este programador debemos tener en cuenta solamente cuál es la nomenclatura que tiene nuestra CPI física. Si termina en 32, si termina en 64, si termina en 16. Entonces, según la terminación, por ejemplo, hay algunas SPI, las he visto en Samsung, que terminan en 40. Entonces estas son SPI básicamente pequeñas, ya que aquí nos dice que es de 512 kilobytes. Entonces tengamos en cuenta las SPI por los números, ya que estos nos representan cuál es el que vamos a escoger dentro de la tabla fin. Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, 25Q64, vean que nos aparece esta cantidad de SPI que son digamos compatibles en la tabla. Pero tengamos en cuenta que aquí aparece una Winbond de 1.8 volt, aquí aparece una boya micro de 1.8. no pretendamos entonces usar el programador sin un adaptador, puesto que no va a funcionar tanto la lectura como la escritura. Para ello entonces vamos a utilizar el adaptador que trae el programador, y si no lo tenemos podemos adquirirlo, que ya que también es de bajo costo. Entonces para ello vamos a tener en cuenta esto. Cuando nos aparece que es de 1.8, entonces vamos a utilizar adaptadores. Solamente podemos programar memorias o digamos SPI que sean de 3.3 voltios, y por ejemplo de la serie 24 generalmente ellas trabajan a 3.3 y a 5 voltios. Entonces no tenemos problemas con las lecturas de las EEPROM de la serie 24, pero en la serie 25 sí vamos a tener problemas con estas SPI que trabajan a 1.8 voltios. Entonces es todo lo que debemos tener en cuenta. Bueno, este programa también tiene una base de datos a la cual podemos acceder para hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la 25VQ32, que fue la que leímos, y vemos que aquí podemos editar el contenido. Por ejemplo, aquí lo podemos colocar que también existe la 032. Vemos que aquí el tamaño es la de 4 megabytes y nos dice que es de 3.3 voltios. Pues esto nos sirve a nosotros como base de datos para saber identificar con qué voltaje vamos a programar nuestra SPI, porque si nos aparece que es de 1.8 no podemos hacerlo con el programador así, conectándola directamente al programador. Tenemos que usar el adaptador de 1.8 voltios. Entonces aquí puedo yo entonces agregar, nos aparece una nueva lista y le voy a decir salvar para que para la próxima ya tenga estos datos en la base de datos.
Como pueden ver, ya aquí quedó guardada como una 25Q032 y así podemos digamos ir actualizando esta lista y tener más adelante ya digamos una base de datos más robusta para poder utilizarla en un futuro.